Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública. Llegamos al número 40 y, como siempre, traemos ideas, tendencias y casos reales que nos ayudan a entender hacia dónde va la inteligencia artificial y cómo está transformando nuestro día a día. Hoy comenzamos con el prompt de la semana, una sencilla instrucción que puede cambiar por completo la forma en la que trabajas con IA en conversaciones largas, permitiéndote moverte por la información con precisión quirúrgica. En la herramienta de la semana exploraremos SynthID, la marca de agua invisible creada por Google DeepMind para identificar contenido generado por IA y que promete convertirse en una aliada imprescindible para medios, educadores y verificadores. En nuestra sección La IA en acción, veremos 3 historias que parecen sacadas de mundos muy distintos. Un desarrollador que automatizó sus conversaciones en Tinder con Claude, IBM reorganizando todo su departamento de recursos humanos con agentes de IA y Base44, una micro-startup de solo 8 personas que fue adquirida por $80 millones gracias a su uso estratégico de la inteligencia artificial. Y como siempre, repasaremos los 7 artículos más relevantes de la semana en Conexión Pública, desde el debate entre IA abierta y ecosistemas cerrados hasta el riesgo financiero que sostiene la infraestructura global de inteligencia artificial. Ponte cómodo porque este episodio viene cargado de ideas, ejemplos y debates que te van a hacer pensar y tal vez replantearte la forma en la que usas la tecnología. ¡Comenzamos! El prompt de la semana. Hoy os traemos un prompt que, aunque a primera vista pueda parecer sencillo, es tremendamente útil cuando trabajamos con modelos de inteligencia artificial en conversaciones largas o proyectos que requieren muchas iteraciones. El prompt dice así: por favor, numera tus secciones de salida usando el estilo de numeración Cornell para que pueda referirme a partes específicas de tus respuestas. Puede que la primera pregunta que te venga a la cabeza sea ¿qué es eso del estilo de numeración Cornell? Básicamente, es un sistema estructurado de numeración jerárquica, algo así como un esquema ordenado que permite dividir la información en niveles claros, 1, 1.1, 1.1.1 y así sucesivamente. Esta forma de organizar el contenido facilita mucho la referencia posterior. Ahora imagina que estás manteniendo una conversación extensa con un modelo de IA, quizá desarrollando un informe, un guión como este, o incluso un proyecto de investigación. A medida que el intercambio avanza, empiezan a aparecer ideas, ejemplos, correcciones y versiones intermedias. Si todo se responde en párrafos continuos, encontrar una idea concreta más tarde puede convertirse en una pesadilla. Sin embargo, con esta numeración basta con decir: en el punto 2.3 que me diste antes, desarrolla más el ejemplo, y la IA sabrá exactamente a qué te refieres. Este prompt se convierte así en una herramienta de navegación dentro de la conversación. No es solo orden visual, es eficiencia en estado puro. Permite saltar a momentos clave del diálogo, reutilizar partes anteriores y, sobre todo, evitar malentendidos. Vamos con un ejemplo práctico. Imagina que le pides a la IA un análisis sobre estrategias de marketing digital para 2025. Con este sistema, el modelo podría organizar la información así: 1. Tendencias generales. 1.1. Aumento del contenido auténtico. 1.2. Personalización mediante IA. 2. Plataformas emergentes. 2.1. TikTok Shop y el auge del comercio social. 2.2. Plataformas de streaming con integración de compra. Y 3. Retos y consideraciones éticas. 3.1. Gestión de identidades digitales. 3.2. Etiquetado de contenido generado por IA. De esta manera, si en la cuarta iteración de la conversación quieres retomar el tema de la personalización, solo tienes que decir: vuelve al punto 1.2 y añádeme ejemplos de campañas en España. No hay riesgo de que el modelo se confunda ni de que pierdas tiempo explicando a qué parte te refieres. Además, este método es especialmente potente cuando trabajas en equipo. Si varias personas están colaborando con la misma IA, cada una puede referirse a puntos concretos sin pisarse ni duplicar esfuerzos. Y esto, en un entorno profesional, puede marcar la diferencia entre un flujo de trabajo fluido o un caos de mensajes y aclaraciones. Un consejo extra: aunque el prompt en sí se centre en la numeración, es buena idea combinarlo con otros que definan estilo o el nivel de detalle que quieres en cada sección. Por ejemplo, podrías decir: por favor, numera las secciones con estilo Cornell y ofrece 2 ejemplos prácticos por cada subapartado. Así no solo tendrás la estructura clara, sino también la profundidad adecuada desde el principio. En definitiva, este prompt es como poner un índice interactivo en tus conversaciones con la IA, algo que en proyectos largos se convierte en un salvavidas para la claridad, la agilidad
y la precisión. Siete miradas al presente y futuro de la inteligencia artificial. La IA avanza a un ritmo vertiginoso, redefiniendo constantemente conceptos, modelos de negocio y marcos éticos. Esta semana analizamos 7 artículos que exploran desde batallas estratégicas hasta riesgos financieros que impactan en su desarrollo global. A continuación te presentamos una mirada atractiva y profunda sobre cada uno de ellos. IA abierta versus jardines vallados, el futuro del contexto. La evolución de la inteligencia artificial ya no depende únicamente del tamaño del modelo, sino de su capacidad para integrarse de forma efectiva con el contexto del usuario. Las limitaciones actuales en memoria y persistencia contextual están afectando seriamente el rendimiento y generando nuevas dependencias difíciles de romper. Este artículo propone la ingeniería del contexto como posible solución, destacando el protocolo MCP como alternativa abierta. Además, abre un debate ético sobre si el contexto debería considerarse un derecho digital transferible entre plataformas. Alerta sobre cómo las grandes empresas tecnológicas están cerrando accesos estratégicos al contexto, fortaleciendo sus ecosistemas cerrados. Finalmente, subraya que el control del contexto será clave para determinar el futuro poder dentro del ámbito de la IA. Meta, IA y atención, promesa real o contradicción total. Meta presenta su visión de una superinteligencia personal destinada a asistir y liberar tiempo al usuario. Sin embargo, el modelo de negocio de la compañía sigue basado en mantener a las personas conectadas y dependientes del tiempo de pantalla. Nos cuestionamos la viabilidad real de promesas que parecen contradictorias desde el inicio. Analizamos cómo Meta usa estratégicamente el lenguaje para moldear percepciones sin hacer cambios sustanciales a nivel técnico. Planteamos interrogantes éticos sobre confiar sobre nuestra autonomía a una empresa con un historial cuestionable. Además, abordamos la tensión interna entre una cultura corporativa marcada por la presión y sesgos y la promesa de bienestar digital. Concluimos con un llamado a la prudencia, a valorar críticamente este tipo de promesas tecnológicas. Contenido personalizado con IA, el dilema de Showrunner. Showrunner, la plataforma desarrollada por Fable y financiada por Amazon, propone una revolucionaria forma de crear series de televisión mediante prompts generados por usuarios. Esta idea de copropiedad creativa lleva al extremo la personalización, poniendo en riesgo la experiencia cultural colectiva. En este artículo exploramos cómo esta hiperpersonalización puede transformar y fragmentar radicalmente la narrativa audiovisual compartida. Cuestionamos profundamente las nociones tradicionales de autoría y propiedad intelectual. También lo relacionamos con estudios anteriores que muestran cómo algoritmos pueden alterar el lenguaje emocional del cine. Además, se advierte sobre los riesgos éticos y regulatorios que podrían reforzar sesgos o narrativas problemáticas. La reflexión final invita a pensar críticamente sobre las implicaciones culturales de esta innovación. Claude y los enjambres de agentes, el futuro del liderazgo ya llegó. Un reciente experimento con Claude de Anthropic demuestra cómo coordinar eficazmente múltiples agentes especializados sin supervisión humana constante. Este cambio de paradigma implica redefinir radicalmente el liderazgo tradicional hacia un enfoque sistémico y distribuido. Aquí Claude funciona como un backend cognitivo, integrando y tomando decisiones prioritarias entre múltiples agentes autónomos. En Conexión Pública sugerimos que el liderazgo humano se enfoca ahora en definir reglas y estructuras en lugar de microgestionar tareas específicas. Nos preguntamos hasta qué punto estamos preparados para delegar el juicio humano en estos sistemas automatizados. Este planteamiento abre un debate profundo sobre la responsabilidad ética y operativa en la gestión automatizada. Y finalmente, reflexionamos sobre cómo el liderazgo del futuro podría parecerse más a diseñar un enjambre inteligente que a dirigir equipos humanos convencionales. Apple apuesta por la IA offline, privacidad como estrategia. Apple continúa diferenciándose mediante modelos generativos que funcionan localmente, destacando la privacidad del usuario como un eje central de su estrategia. En el artículo detallamos cómo la compañía busca separarse claramente de competidores que dependen de infraestructuras en la nube. Se examina cómo esta decisión estratégica impulsa la narrativa ética y competitiva de la empresa. También se explora cómo Apple integra modelos externos de forma modular, garantizando coherencia ética y calidad de experiencia. La privacidad emerge no solo como un valor tecnológico, sino como un elemento central en la arquitectura de confianza tecnológica. Finalmente, sugerimos que el liderazgo futuro en la IA no dependerá exclusivamente del rendimiento técnico, sino de valores éticos y narrativos sólidos. Este posicionamiento estratégico busca redefinir el papel ético de la tecnología en nuestras vidas. Agentes de IA, ¿verdadera autonomía o simulación avanzada?
En este artículo abordamos los avances recientes en agentes de inteligencia artificial cada vez más sofisticados, capaces de memoria persistente y planificación dinámica. El ejemplo destacado es Gemini 2.5 DeepThink, que muestra procesos internos multiagentes similares a la deliberación distribuida humana. Sin embargo, nos cuestionamos si estos avances reflejan una auténtica comprensión o simplemente simulaciones avanzadas. También mencionamos los llamados vectores de personalidad, diseñados para generar interacciones similares a rasgos humanos. El artículo advierte sobre los riesgos de atribuir intencionalidad a sistemas cuyo funcionamiento se basa únicamente en probabilidades y enfatiza la necesidad de diseñar estos sistemas basados en valores sociales y no exclusivamente en intereses corporativos. El riesgo financiero oculto tras la infraestructura de IA. La inversión global en inteligencia artificial alcanzó una cifra récord gracias, en gran medida, al crédito privado no regulado. Este artículo revela cómo estos shadow lenders financian infraestructuras críticas de IA con un alto nivel de opacidad y vulnerabilidad. Se advierte del enorme riesgo sistémico en caso de que alguno de estos actores clave colapse, comprometiendo servicios esenciales, y se establecen comparaciones preocupantes con crisis financieras anteriores en sectores como la banca y la energía. El ejemplo más claro es la dependencia financiera de OpenAI respecto a gigantes como Microsoft y Oracle. Se hace más que evidente la necesidad de fortalecer la gobernanza financiera del sector para evitar futuras crisis, algo tan importante como la gobernanza tecnológica. En conjunto, estas 7 perspectivas nos muestran una inteligencia artificial que se expande y evoluciona rápidamente, pero también enfrenta desafíos profundos en términos éticos, económicos y culturales. El futuro de la IA dependerá, sin duda, de cómo enfrentemos estas tensiones, garantizando un desarrollo que equilibre innovación con responsabilidad social y sostenibilidad. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. En un momento donde el contenido generado por inteligencia artificial se expande por todos los rincones digitales, distinguir lo que es humano de lo que no lo es se vuelve cada vez más complejo. Y aquí es donde entra SynthID, la tecnología de marca de agua invisible desarrollada por Google DeepMind, pensada especialmente para verificar contenido generado por IA en imágenes, texto, audio o vídeo. ¿Qué es SynthID y por qué importa? SynthID incorpora marcas digitales invisibles en el contenido generado por modelos como Gemini, Imagen, Lyria o VideoFX. Estas marcas imperceptibles al ojo humano pueden ser detectadas por herramientas especializadas como el SynthID Detector, que analiza y señala si una imagen, fragmento de texto o audio fue producido o editado por inteligencia artificial. Esta tecnología es parte del compromiso voluntario de empresas como Google, OpenAI, Meta y Microsoft con la transparencia y autenticidad del contenido IA. ¿Quiénes pueden beneficiarse de SynthID? Pues medios de comunicación y periodistas para verificar si una imagen o texto compartido ha sido creado o alterado por IA. Educadores e instituciones para cotejar la autoría de textos o trabajos que podrían estar generados por IA, y verificadores de contenido y fact-checkers a los que ayudará a detectar alteraciones sutiles incluso si el contenido ha sido editado, comprimido o recortado. SynthID no altera la calidad del contenido y resiste transformaciones comunes como compresión JPG, filtros o cambios de color. ¿Cómo funciona la marca de agua y su detección? En imágenes y vídeo se inserta un sello digital invisible en los píxeles o frames diseñado para resistir modificaciones comunes. En texto, el sistema ajusta ligeramente la probabilidad de aparición de ciertos tokens durante la generación sin afectar coherencia, fluidez o creatividad. En audio, se
Se emplean marcas en espectrogramas de sonido manteniéndose detectables incluso con compresión MP3 o cambios de velocidad. La detección funciona a través del portal SynthID Detector, que permite subir contenido para analizar y resaltar si contienen marcas, incluso señalando las partes más probables del contenido que fueron agregadas por IA. Ventajas clave. Multimedia y multiformato. Funciona en texto, imagen, audio y vídeo dentro del ecosistema de IA de Google. Transparencia y confianza. Marca contenido IA sin degradar calidad visual o textual, facilitando su verificabilidad. Código abierto y ecosistema colaborativo. La versión del texto está disponible de forma pública dentro del Google Responsible Generative AI Toolkit y de proyectos como Hugging Face Transformers. Resistencia a transformaciones. La marca permanece tras compresión, recortes o leves ediciones, aunque no es infalible, es difícil de borrar sin degradar el contenido. Limitaciones y desafíos. SynthID no es infalible. Si el texto está traducido, reescrito o cortado de modo importante, la marca puede perderse o diluirse. Actores maliciosos pueden optar por herramientas que no integran watermarking o usar postprocesado adversarial para evadirlo. La fragmentación del ecosistema significa que no todos los generadores IA ni todas las plataformas aceptan o implementan SynthID, creando de esta manera inconsistencia en su alcance. Vamos con un ejemplo en contexto real. Imagina que un medio recibe una imagen etiquetada como original pero creada mediante el editor generativo de Google Fotos, Magic Editor. Esta imagen lleva una marca SynthID visible. Al subirla al SynthID Detector, el sistema confirma su origen IA y muestra en qué áreas probablemente fue alterada, aunque el efecto visual sea imperceptible. De forma similar, un educador podría subir un fragmento de ensayo generado automáticamente o editado con IA, y si contiene la marca SynthID se identifica claramente la procedencia, incluso si ha sido ligeramente modificada. En definitiva, SynthID representa un paso relevante en la identificación de contenido generativo. No es la solución definitiva, pero se perfila como un componente fundamental de confianza dentro de un sistema de verificación más amplio. Sus ventajas sobre la transparencia, resistencia a modificaciones y disponibilidad de detector lo convierten en una herramienta útil para medios, verificadores y educadores. Aún así, lo mejor es entenderlo como parte de una estrategia más amplia. Combinación de watermarking, metadatos, como los estándares C2PA, y prácticas de verificación humana y tecnológica robustas. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. La inteligencia artificial sigue colándose en lugares y contextos que hasta hace muy poco parecían reservados únicamente a la interacción humana o a procesos complejos de negocio, y lo hace con un impacto que en algunos casos genera entusiasmo y en otros serias preguntas éticas. Hoy os traigo 3 historias muy distintas que muestran cómo la IA ya no es una promesa de futuro, sino un motor que transforma tanto nuestras relaciones personales como las estrategias empresariales y la forma de hacer negocios. Comencemos con una historia que parece sacada de un guión de comedia romántica, pero que es muy real. Un desarrollador decidió poner a prueba a Claude, el modelo de Anthropic, como asistente de citas en Tinder. Su objetivo era simple: automatizar completamente las conversaciones para ahorrar tiempo y, ¿por qué no?, optimizar sus resultados. Configuró prompts, ajustó tonos de respuesta, añadió datos sobre sus intereses y dejó que la IA se encargara de todo. El resultado fue sorprendente. En solo una semana consiguió concretar 10 citas. 10. Más allá de la anécdota y el ingenio técnico, este experimento ha reavivado el debate sobre la ética en el uso de la IA para interacciones tan personales. ¿Es legítimo que una IA gestione tu perfil y genere conversaciones que la otra persona cree que vienen de ti? ¿Dónde trazamos la línea entre optimización y manipulación? Algunos lo ven como una herramienta para romper el hielo y agilizar la primera fase de contacto, mientras que otros lo interpretan como una forma de engaño emocional. Lo cierto es que este caso expone un dilema que no desaparecerá. A medida que la IA sea más hábil en imitar estilos conversacionales, ¿estaremos hablando con personas o con sus algoritmos? Pasemos ahora a un contexto muy diferente, el mundo corporativo. IBM ha llevado la inteligencia artificial un paso más allá, reorganizando por completo su departamento de recursos humanos con lo que llaman IA agéntica, traducido, un sistema basado en agentes de IA que centraliza todas las herramientas y procesos de recursos humanos en una única interfaz. Imaginad un único asistente que gestiona desde la incorporación de nuevos empleados hasta la solicitud de vacaciones, la información interna y el seguimiento de rendimiento, sin que el usuario tenga que navegar por múltiples plataformas. Esta centralización ha transformado la experiencia de los empleados. Antes, realizar trámites podía implicar formularios, correos electrónicos y esperas eternas. Ahora,
Una sola interacción con el agente IA basta para resolver la mayoría de los casos en cuestión de minutos. Según IBM, esto no solo ha reducido fricciones internas, sino que también ha liberado tiempo y recursos para que el equipo humano de recursos humanos se concentre en tareas estratégicas como el desarrollo de talento, cultura corporativa y bienestar laboral. En otras palabras, la IA no ha sustituido a las personas, pero sí ha reestructurado el flujo de trabajo para maximizar la eficiencia operativa. Y lo más interesante es que esta reorganización no es un simple experimento. IBM lo ve como un cambio estructural y permanente. Y para terminar, viajemos al mundo de las startups, donde la IA está creando un nuevo tipo de historia de éxito, las llamadas Tiny Teams. El caso de Base44 es un ejemplo perfecto. Esta microempresa de apenas 8 personas desarrollaba sitios web utilizando únicamente prompts, es decir, instrucciones escritas para modelos generativos. Nada de grandes equipos de diseño, programadores o departamentos de ventas. Solo un pequeño grupo de profesionales coordinando la creatividad y el output que la IA va a entregar con productos finales de alta calidad. El modelo fue tan eficiente que llamó la atención de Wix, la plataforma global de creación de sitios web, que decidió adquirir la startup por nada menos que $80 millones. Sí, 80 millones. Esto significa que cada miembro del equipo se llevó varios millones en el bolsillo. Más allá del golpe de suerte, este caso refleja una tendencia creciente. Empresas mínimas en personal pero maximizadas en productividad gracias a la IA, sin costes fijos elevados, sin estructuras pesadas y con la capacidad de escalar rápidamente. Lo fascinante es que esta historia no es un caso aislado. Cada vez más microequipos están aprovechando la IA para competir en mercados que antes parecían exclusivos de grandes corporaciones. En este nuevo escenario, el tamaño deja de ser una barrera de entrada. Lo que importa es la velocidad, la creatividad y la capacidad de integrar la tecnología de forma inteligente. Si conectamos los tres casos de hoy, vemos un patrón claro. La IA no es solo una herramienta de apoyo, es un catalizador que cambia las reglas del juego en cualquier ámbito que toca. En Tinder, replantea la autenticidad de nuestras interacciones personales. En IBM, reestructura la forma en que una gran empresa gestiona a su gente. Y en Base44, redefine lo que entendemos por escalar un negocio. La inteligencia artificial, como toda gran innovación, no es intrínsecamente buena o mala. Su impacto depende de cómo lo utilicemos, de las reglas que nos demos como sociedad y de la capacidad de cada uno para mantener la ética en el centro de la ecuación. Lo que está claro es que con cada semana que pasa, la frontera entre lo que es posible y lo que es aceptable se vuelve más difusa. Y es en ese terreno ambiguo donde se están escribiendo las historias más interesantes de esta nueva era tecnológica. Y así llegamos al final de este episodio 40 de Conexión Pública. Hoy hemos visto cómo un simple prompt puede ahorrarte horas en proyectos complejos, como una marca de agua invisible como SynthID puede marcar la diferencia entre la verificación de contenidos y cómo la IA está transformando tanto las relaciones personales como la estructura interna de grandes empresas y el éxito de microstartups. En el repaso de la semana hemos tocado temas que van desde el control del contexto y la ética en las grandes plataformas hasta la autoría en el contenido hiperpersonalizado, el liderazgo distribuido por enjambres de agentes, la privacidad como estrategia, la autonomía o su simulación en agentes de IA y el riesgo financiero que se oculta tras la infraestructura que soporta todo este ecosistema. Recuerda que puedes ampliar todos estos temas en nuestra web conexionpublica.es, donde encontrarás los artículos completos y recursos extra para seguir explorando. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos conectando ideas, personas y tecnología para entender juntos hacia dónde nos lleva esta revolución. Hasta entonces, cuidad vuestro contexto, revisad vuestras fuentes y manteneos conectados. Pero sobre todo, sed felices. Esto es Conexión Pública.